RTP. Ya se encuentra con nosotros el constitucionalista Gonzalo Muñoz. Bienvenido a La Mañana por RTP. Hola, muy buenos días César, con todos, un gusto como siempre estar en RTP. Buenos días también pues con toda la audiencia que nos escucha esta mañana. Muchas gracias de parte de todos nosotros, Gonzalo, por su saludo y por estar aquí con nosotros por la vía virtual. Ojalá algún día lo podamos tener aquí en cabina en el Gran Guayaquil, porque técnicamente es Daule. Estimado Gonzalo, tenemos, y parece que siempre tenemos una crisis constitucional en este país. Parece que, como dice el doctor, mi colega Pedro Donoso, esto es un laboratorio o un examen de derecho constitucional más que una república a estas alturas del partido. Tal cual. Lo último, una de las últimas cosas que han surgido es esta consulta o este paquete, digamos, de preguntas que irían por referendo, por enmienda, por consulta a la Corte Constitucional, al control de la Corte Constitucional, y una de ellas para modificarla. Lo primero sería, ¿dan los tiempos para que todo esto entre en diciembre? ¿O qué podría hacer el gobierno para lograrlo? Mira, César, yo veo imposible que todas las preguntas propuestas por el presidente de la República lleguen a diciembre. Y voy a decirles por qué. Nosotros ya necesariamente tenemos que acudir a las urnas por el referéndum, que tenemos que ratificar la propuesta del presidente respecto a las bases militares, que el día de ayer ya salió el segundo dictamen de constitucionalidad de la Corte respecto a los considerandos de la pregunta, y también se aprobó el día de ayer justamente el tema de recortar o eliminar el financiamiento de los partidos políticos. Esto irá para el dictamen de la Corte respecto a los considerandos de la pregunta y tendrá que convocarse a referéndum. Es decir, obligatoriamente los ecuatorianos, por estas dos modificaciones propuestas por el presidente vía reforma parcial, tenemos que acudir a las urnas. Pero hay un problema. Estos cambios están terminando su proceso, tanto en la Corte Constitucional como en la Asamblea Nacional. Es decir, están en su etapa final, ¿sí?, de trámite de modificación constitucional, contrario a lo que podría suceder con las nuevas propuestas del presidente de la República. Hablemos, por ejemplo, de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La Corte Constitucional ya ha determinado en anteriores ocasiones que la eliminación como órgano del Consejo procede vía reforma parcial a la Constitución. Y la quiere pasar por enmienda, ¿no? No los van a dejar, es imposible. ¿Por qué? Porque existe una afectación a la estructura del Estado, ¿sí? Y eso es importante que tenga claro la ciudadanía, porque a veces hay unos criterios errados que dicen que la estructura del Estado solamente puede modificarse por constituyente, y no es así. Propuestas que modifiquen los elementos constitutivos del Estado y la estructura fundamental de la Constitución proceden vía reforma parcial. Ese es el caso de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que, como hemos visto, pues todavía no existen ni los anexos. Existe un esbozado tuit del presidente de la República, y esto es, y con eso pues el presidente tendrá que enviar a la Corte, que se demora alrededor de 30 días en dar su dictamen de vía, y posterior a ello iniciar el trámite en la Asamblea Nacional, que tiene que haber un informe para primer debate, para lo cual no hay tiempo. Una vez que se trate ese primer debate, vienen 90 días para que exista el segundo, 90 días que no se pueden acortar, tampoco se pueden expandir, ¿sí? Y una vez concluidos esos 90 días, se aprueba en segundo debate, ahí sí va al segundo momento de control de la Corte y a referéndum. Esto pues, César, pero no nos dan los tiempos, solamente contemos los 3 meses. Si contamos que el presidente presenta en una semana, a mediados de septiembre, un mes, mediados de octubre, 2 meses, mediados de noviembre, 3 meses, recién para que exista una aprobación de la Asamblea, tomando en cuenta que esto va volando, sin contar el tiempo que se demore la Corte en dar el dictamen de vía y el dictamen de constitucionalidad de los considerandos de la pregunta. Entonces, desde mi punto de vista, no es difícil, es imposible que las propuestas, que la Corte las califique como reforma parcial, sean incluidas en diciembre. Particularmente en este punto, Gonzalo, quería enfocarme en la pregunta sobre someter a control político a la Corte Constitucional. Un poco anticipándote, ¿tú crees que el dictamen en ese sentido vendría, o mejor dicho, la absolución de vía, vendría por reforma parcial o vendría por la necesidad de asamblea constituyente?
en ese tema concreto. Qué importante tu pregunta, porque precisamente la Corte Constitucional, ustedes recordarán que allá por el año 2019-2020, un grupo de ciudadanos liderados por el ex consejero de Participación Ciudadana Transitorio, Pablo Dávila, inició un trámite para modificar algunas partes de la Constitución. ¿Qué proponía él? Por ejemplo, la eliminación, valga la redundancia, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un parlamento bicameral, sí, ya no unicameral como está ahora, la autonomía de la Fiscalía General del Estado, entre otras cuestiones. Dentro de las propuestas del Senado, de la Asamblea Bicameral, era una potestad del Senado, lo ponían ellos, ¿sí?, la posibilidad de enjuiciar a los magistrados de la Corte Constitucional con una causal agravada, es decir, por ciertos delitos, no por sus fallos, ¿sí?, es decir, por delitos analizados desde el ámbito político, por supuesto, como cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, etcétera. La Corte dio paso a esa propuesta vía reforma parcial, pero ojo que estamos hablando de una causal agravada, es decir, pues no vaya a ser que a los jueces se les quiera destituir vía juicio político por incumplimiento de funciones, que quede a discrecionalidad y al sentido de la oportunidad de los legisladores, que estos legisladores pues no entienden lamentablemente lo que es incumplimiento de funciones, acusando a funcionarios de esa causal cuando ni siquiera ejercían el cargo. Entonces yo considero que si va a depender el dictamen de vía de la Corte de conformidad como proponga el presidente este tema, con el cual evidentemente no estoy de acuerdo, pero considero yo que puede incluso llegar a una asamblea constituyente en caso de que se deje abierto el análisis de la Asamblea Nacional para poder determinar una responsabilidad política de los magistrados de la Corte Constitucional. Bien, Gonzalo, y quiero aprovechar para hacerte una pregunta en general, ¿no? A propósito de esta tensión creciente entre Ejecutivo y Corte Constitucional, y recordando también tu paso en su momento justamente desde el Ejecutivo en una tensión con Corte Constitucional. ¿Tú qué opinas, suponiendo que fuéramos en el futuro a una asamblea constituyente, por el tipo de problemas que atraviesa el país, que requieren una política unificada? Es un país que además el sistema presidencialista de alguna manera lo venera y le da el respaldo masivo a quien ejerce el Ejecutivo. ¿Crees que en el caso de una asamblea constituyente deberíamos mantener un sistema de control constitucional así de fuerte como el que tenemos hoy en la Constitución del 2008, o que a lo mejor optamos por uno de estos nuevos mecanismos que algunos proponen de señalar tiempos límites de vigencia de la Constitución a 20 años, a 15 años, para consultarla a la ciudadanía si lo quiere cambiar? ¿Crees que estamos avisorando el fin de los sistemas de control constitucional, por lo menos para nuestro país? ¿O crees que en el caso de una asamblea constituyente debería mantenerse siempre un sistema de control constitucional? Siempre un sistema de control constitucional. Yo veo imposible, no existe país en el mundo, salvo los que son evidentemente, ¿cómo se llaman?, autócratas o que viven una dictadura, que no tengan una especie, algún tipo de control constitucional, sea un control como teníamos antes, ¿no?, en la Constitución del año 98, que permitía, por ejemplo, declarar la inconstitucionalidad de ciertos artículos de las leyes a los jueces de instancia, como sucede en Estados Unidos. Todos los países lo tienen. El control constitucional es una garantía que los ciudadanos tenemos frente a abusos del Estado e incluso de particulares. Así que es algo impensable no tener una especie de control constitucional. Considero que el nuestro es bastante bueno, puede mejorarse en ciertos sentidos, puede ser más célere. Se me ocurre este momento que las decisiones de la Corte Constitucional sean tomadas en dos salas, como sucedía antes, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional, porque aún la Corte hoy tiene muchísimas más competencias para conocer que los que tenía el Tribunal Constitucional anterior. Tiene acción de incumplimiento, acción por incumplimiento, etcétera, cuestiones pues que antes no existían. Así que veo absolutamente inviable, sería incluso anticonvencional, es decir, que atentaría contra los instrumentos internacionales que el Ecuador ha suscrito en materia de derechos humanos. Entonces, regresando a la faceta del Ejecutivo, y te lo pregunto en una suerte de juego de roles, si tú mañana estuvieras en la posición del Ejecutivo, con problemas
digamos, tan variopintos como los que se enfrentan en la modernidad. Una crisis de seguridad, fenómeno delincuencial transnacional, economías criminales, la necesidad de llegar a los mínimos necesarios exigidos por tus prestamistas internacionales. ¿Cómo harías para conciliar una política pública orientada a resultados si siempre tienes, o generalmente tienes, el problema de un potencial control constitucional, a veces validado en el excesivo nivel de garantías, ¿sí? Que entorpece esta capacidad de gestión que a la larga también le da cierta legitimidad al sistema democrático? Lo hago desde una perspectiva eminentemente científica, porque a veces nosotros entramos a esta discusión sobre derechos, sobre la necesidad de gobernar, pero en realidad, y tú mejor que nadie lo conocerás de tu experiencia en el Ejecutivo, a veces también uno tiene el problema de mostrar los resultados en el marco del gobierno con un marco jurídico difícil. Pongamos un ejemplo claro: la ley de integridad, pues, ante los requerimientos de recorte en tamaño estatal que generalmente te hace el FMI. ¿Cómo buscarías tú ese punto medio que genere un control óptimo pero la posibilidad de gestionar? Mira, yo creo que con la Corte Constitucional no se puede conciliar, porque la Corte no es un órgano político, no es un órgano en el cual tú puedes llegar a un acuerdo. La Corte está llamada a ejercer un control respecto de las actuaciones del Ejecutivo. Y citando el ejemplo que tú me estás poniendo a mí, mira, cuando estábamos en el gobierno de Guillermo Lasso con Henry Cucalón en la etapa final en el Ministerio de Gobierno, la Corte unas cosas dio la razón y otras las negó, e incluso dando el dictamen de procedencia en contra del expresidente, con el cual pues evidentemente no estábamos de acuerdo. Considero yo que en ese caso la Corte se equivocó, y permíteme decir esto, no por la mínima verosimilitud que la gente habla de eso. El estándar que impuso la Corte de la mínima verosimilitud me parece muy adecuado para la procedencia de un juicio político, ¿sí? El hecho cierto, desde mi punto de vista, es que mal aplicó ese estándar en el caso Flopec, porque había hechos evidentemente falsos, ¿sí? Entonces, por más que esto sucedió y que no estuvimos de acuerdo con los dictámenes de la Corte, pues a nadie en ese gobierno, a nadie que pudo haber tenido errores como aciertos, se le ocurrió decir que hay que eliminar la Corte Constitucional, o peor aún, salir a presionar a los jueces tanto mediáticamente como en las calles. No se nos cruzó pero por la cabeza a realizar acciones de este tipo, que solamente laceran la institucionalidad en este país, una institucionalidad de por sí ya bastante resquebrajada, ¿no? Y donde la Corte Constitucional, nos guste, ¿no?, es el último bastión que nos queda. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de jueces que la conforman, que no responden a políticos, que no responden a un poder económico, que no están a golpe de teléfono de nadie. Y ¿sí? Gonzalo, tenemos 2 minutos y lo quiero aprovechar, que tanto sigue el trabajo de la Corte y de las instituciones. A veces creo que lo que nos falta es decir qué cosas buenas ha hecho la Corte. Díganos un par de sentencias donde la ciudadanía pueda leerlas, ¿no?, y decir, vaya, me han defendido de los políticos, o de los malos jueces, o de malas personas. Mira, yo creo, César, que ahorita tenemos que destacar varios ámbitos, varias materias, sentencias de la Corte, pero yo sí destacaría principalmente varias sentencias en materia de medio ambiente, por ejemplo, a favor de los derechos de naturaleza, considerando yo que en el tema de Yasuní es raro, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay sentencias de la Corte que la gente debe conocer más para que vean cómo lo importante que es el control constitucional. Tú sabes que, por ejemplo, en el Ecuador operan varias operaciones extractivas sin licencia ambiental, minería, etcétera. La Corte, por ejemplo, ha determinado que el solamente hecho de no tener licencia ambiental, así no hayas ejecutado, no se demuestre que hayas ejecutado un daño, se considera ya una vulneración de derechos constitucionales. Casos a favor de las trabajadoras, por ejemplo, en materia de mujeres embarazadas y lactantes, la jurisprudencia desarrollada por la Corte es larguísima, ¿sí? Para que una mujer que esté embarazada en periodo de lactancia no pueda ser alejada de sus funciones, incluso en tema de contratos ocasionales, que tú sabes pues que no tienen ningún tipo de estabilidad. Entonces, la Corte Constitucional sí ha garantizado, ha emitido sentencias sumamente importantes para evitar y corregir la vulneración de derechos. Muy bien, de acuerdo. Yo personalmente pienso también, o sea, la Corte que intervino en el caso se me olvida el segundo apellido, el caso de los Bucaram Aivas. Sí, correcto, el de las camaroneras. Exacto, la Corte que intervino en el caso de Isaías, la Corte que intervino en casos de alto perfil, ¿verdad? Yo creo que eso también hay que enfatizar, y estoy de acuerdo con usted, querido Gonzalo, que aunque no siempre nos gusten sus fallos en tema de protección ambiental, a veces son los únicos, el último baluarte, la última salvaguarda de los derechos en el país.
quedamos agradecidos como siempre, quedamos picados porque aquí hace falta media hora por lo menos más y le deseamos un muy buen día, Gonzalo, para usted. Ojalá nos podamos Y un buen feriado también. Así es, y un buen feriado. Igualmente para ustedes, como siempre, un gusto para mí estar en Tropicana. Les mando un fuerte abrazo. Seguro. RTP